La segunda historia tenía que ver con los marcos desde los que elaboramos las políticas, ¿no? En relación a cómo nombrar las políticas, con las implicaciones ideológicas que tiene este nombramiento, nos encontramos varias opciones, ¿no? Ahí en nuestro contexto, por ejemplo, al menos políticas LGTBI, políticas de igualdad LGTBI, políticas para el colectivo LGTBI, ¿no? Rollo, colectivo, tema, tu plan, ¿no? Tu plan, te vas, ya tienes tu plan, ¿no? O, últimamente más, políticas por la diversidad sexual y de género. Por ejemplo, yo creo que el caso del Ayuntamiento de Barcelona nos muestra esta evolución, ¿no? El primer plano que hicieron, el 2010, que en los dos hemos estado involucrados, como equipo, se llamaba eso, Plan para el colectivo lésbico, gay, transexual y bisexual. ¿No? Que en aquel momento nos pareció como bien, o sea, no hubo cuestionamiento, ¿no? Nos parecía que una terminología que nos gustaba. Al cabo de 5 años, cuando empezamos a elaborar el siguiente plan, fue como, ¿en qué momento? ¿En qué momento elaboramos un plan con esta lógica identitaria y además como eso, ¿no? Hay un colectivo que se queja, le hago un plan y ya se va con su plan, ¿no? Es como... yo os quiero leer como la explicación que dimos de por qué el cambio de nombre, ¿no? Porque decidimos que se llamara el segundo Plan para la diversidad sexual y de género, subtítulo, Medidas para la igualdad LGTBI. Dice la introducción, el nombre del plan refleja un cambio de conceptualización de la finalidad de este. La denominación Plan de Diversidad Sexual y de Género enfatiza que no es un plan para el colectivo LGTBI, sino que se dirige al conjunto de la ciudadanía. En primer lugar, porque el objetivo de construir una ciudad más respetuosa con la diversidad sexual y de género interpela al conjunto de la ciudadanía, independientemente de su sexo, orientación sexual e identidad de género. El conjunto de políticas que aquí se desarrollan entienden que diversidad sexual y de género es un valor y una riqueza que la ciudad tiene que promover y defender. En segundo lugar, porque si bien hay medidas dirigidas específicamente al colectivo LGTBI, otras ponen el foco en integrar la perspectiva de diversidad sexual y de género en las políticas municipales, y esto va más allá del propio colectivo, porque implica un cambio de mirada que afecta el conjunto de la ciudadanía. Nosotros tenemos muy claro esta lógica, ¿no? Pero se sometió en el Consejo de Participación, que se dividió. Una parte pensaba que era un error no poner LGTBI en el centro, porque lo que argumentaban era, finalmente, la gente empieza a entender lo que es LGTBI, ¿no? Porque claro, tú cuando te vas a deportes, cuando te vas a no sé qué, cada vez tienes que explicar, ¿no? Y es como, ahora que hay un poco de visibilidad con el tema LGTBI y la gente empieza a entenderlo, venís de la universidad y nos decís, que es identitario, que es no sé cuántos, ¿no? Como, pues muy bien para vuestra universidad, pero nosotros queremos palabras que nos sirvan para hacer lo que queremos, que es convencer a gente que haga cosas. Pero es verdad que había otra parte del consejo que fue como un poco más mayoritaria, pero no mucho más, que dijo, no, totalmente de acuerdo con el tema de diversidad sexual y de género, ¿no? Pero bueno, había como surgieron estos dos debates que eran interesantes, ¿no? Como la importancia de apoyarse en marcos establecidos que te permiten incidir, y de hecho, por ejemplo, acabamos ganando con la opción de diversidad sexual de género, pero sabéis cómo todo el mundo se refiere al plan LGTBI. O sea, dijimos ahí nuestra propuesta conceptual, ahí nuestra explicación de por qué y lo importante que era, pero al final lo que acabó quedando es el plan LGTBI, ¿no? Pero bueno. Y el segundo debate era el tema de la diversidad, ¿no? Que es verdad que diversidad como concepto yo creo que nos permite escapar del tema identitario y permite un cuestionamiento de la heteronormatividad, ¿no? No vamos solo como las víctimas de la LGTB-fobia, de la discriminación y la violencia, sino como un marco más amplio, pero a veces es un cambio de terminología que está por ver hasta qué punto cambia las medidas y las lógicas de trabajo. Quiero pensar que sí, pero me gustaría como analizarlo en concreto, ¿no? Vale, en los dos planes han cambiado como la etiqueta, ¿no? Cómo lo hemos nombrado. Pero me gustaría analizar en medidas concretas qué medidas realmente están reforzando eso, ¿no? Porque a veces es más fácil cambiar palabras que cambiar lógicas de trabajo, ¿no? Además, a veces diversidad se acaba utilizando de una forma también identitaria, ¿no? Y hablamos como la gente con diversidad sexual, que es como... Vale, perdón, o sea, no éramos todas diversas,
porque entonces, ¿qué coño estamos haciendo con personas con diversidad sexual, ¿no? Por lo tanto, como hay usos de la diversidad que acaban otra vez dentro de un circuito que las encaja en una política identitaria. Por otro lado, hay otros riesgos de la diversidad, que es, no sé cómo está el tema de diversidad funcional, se está como... En algunas universidades, pero no tan masivamente para discapacidad. Vale. Ahí hay como todo un debate de que discapacidad tiene esta connotación negativa, que estoy de acuerdo, y se está proponiendo el cambio a capacidades diversas o diversidad funcional. Claro, entiendo y comparto parte de lo que sustenta, pero al mismo tiempo creo que tenemos que tener cuidado otra vez con en qué jardines nos metemos. Porque si hablamos de diversidad, no estamos hablando de desigualdad. Desde un marco de diversidad, si todas somos diversas funcionales, ¿por qué unas diversas funcionales tienen que tener una plaza especial para aparcar el coche o tener determinadas ayudas fiscales? ¿Vale? O sea, que quizá a veces desde planteamientos críticos estamos abrazando lógicas y discursos que en algún momento nos puede salir el tiro por la culata. Y además, acabamos dentro de estos sectores que se habla mucho de diversidad funcional, acaban también cayendo en la lógica de es que las personas con diversidad funcional, que es como, pero no éramos todas. O sea, ¿en qué quedamos? Porque si somos todas, cuidadín, pero que si volvemos solo a cambiar diversidad funcional para nombrar solo un colectivo, es absolutamente contradictorio el uso del concepto de diversidad, ¿no? Por tanto, como no tengo ninguna respuesta, pero lo que sí que sé es que yo creo que a veces está el riesgo de acabar en una versión de la diversidad un tanto higiénica, ¿no? Un tanto a lo Benetton, ¿no? O a los catálogos de Ikea, ¿no? Es como, qué bonita la diversidad, si no incomoda, si es como normativo, si no está hablando de violencia, si no está hablando de desigualdades, si no está reclamando cambios estructurales, ¿no? Si solo como da color, ¿no? Da color a nuestro margen. El otro elemento que quería relacionar, debes entenderéis la foto, es el tema del lenguaje, ¿no? Al margen de cómo se nombran las políticas, tenemos como muchísimas controversias en relación a terminologías, a conceptos, ¿no? Y yo me acuerdo en mi época, así que estaba en el colectivo activistas, como no firmamos tal manifiesto porque pues, pone orientación sexual y nosotros creemos que es opción sexual, ¿no? Es como seguro que la contienda tiene que estar ahí, en esa palabra, y como el enemigo tiene que ser quien dice que es orientación sexual y no opción sexual, ¿no? Y creo que muchas veces tenemos como un mogollón de dilemas y batallas por temas puramente de lenguaje, ¿no? Y yo creo que seguramente desde el entorno universitario más bien contribuimos al lío, ¿no? Seguramente. Porque eso, bueno, cuando de repente hay algún concepto que ya está establecido es cuando llegamos y decimos no, es que tal contexto ya en Estados Unidos ya esto ya está desfasado, ¿no? Y por ejemplo, o sea, parte de la misma controversia pasa por el mismo acrónimo LGTBI, ¿no? Primero, de si está la I o no, de cuántas T's hay, ¿no? Porque especialmente en contextos de Latinoamérica hay más T's, hay órdenes diversos, ¿no? Y directamente, pues por allí hay como elementos de concepto que son potentes, ¿no? Por ejemplo, en relación al lenguaje, me acuerdo de una investigación que hacíamos sobre inmigrantes no heterosexuales que venían de Marruecos y desde qué marcos y cómo vivían su sexualidad. Y teníamos ahí un grupo de discusión, de acompañamiento del proyecto, donde una persona nos cuestionaba el uso de inmigrante, ¿no? Claro, ¿quién es inmigrante? ¿Cuándo deja de ser inmigrante? ¿Es inmigrante solo cuando viaja? ¿Cuando está aquí ya no es inmigrante? Todos somos inmigrantes, nadie es inmigrante, ¿no? Y fue rollo, sí, chaval, o sea, totalmente de acuerdo, es que no hay categoría social que se aguante 5 minutos de pie, ninguna. Y al mismo tiempo, que dejemos de utilizar la palabra inmigrante no quita que es una herramienta que nos ayuda a identificar exclusiones, discriminaciones y violencias. Es como, por mucho que deconstruyamos el concepto, no estoy muy seguro que por no utilizar el concepto de repente acabe toda esta violencia, exclusión, etcétera, etcétera, ¿no? Es como,
Y eso, ¿no? Que me preocupa especialmente cuando desde entornos supercríticos se acaban generando unos marcos que nos impiden trabajar, que nos impiden nombrar la realidad, que siempre es un nombramiento imperfecto, terrible, con implicaciones ideológicas las que quieras, y es fatal. Pero bueno, es que hay una realidad aparte del lenguaje, y casi que, bueno, eso quería... Esto era un posmoderno liado en el lenguaje, esa es la idea, ¿no? Como que creo que a veces esto, ¿no? Nos quedamos enredadas en discusiones terminológicas y para mí nos olvidamos, perdemos de vista de que, para mí al menos, ¿no? El objetivo es transformar la realidad, y el lenguaje es súper importante, pero si nos quedamos en el lenguaje nos perdemos con esta posibilidad de ver cómo utilizamos este lenguaje, por imperfecto y terrible que sea, para hacer lo que para mí tiene sentido, que es intervenir y tratar de cambiar pequeñitas realidades. Otra tensión que hay ahí, que está muy presente, que seguramente es el debate más candente, es el tema de la relación entre las políticas de igualdad mujer-hombre y